No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Sí, Yo, para mediados de los años 90 pasó lo de los Menéndez, ¿entiendes? Janes, ibas a preguntarme algo. sí, quería que antes que pases sobre ese caso tan terrible que conecta a menudo, eh, tú nos contaste el año pasado, cuando hablaste de Trópico, que fuiste víctima de un atentado, de un tocamiento indebido. Sí, Sí. sí. ¿En qué momento Nosotros, fue eso? ¿En qué momento se dio? sí, en la casa del codirector de Trópico, él de nombre Tito, yo no tuve problemas con Tito. Mucha gente decía cosas de él, pero yo en lo personal nunca tuve problemas con Tito. Y Tito se llevaba bien con mi madre. En un momento dado hubo una fricción, pero fue a causa de esas presiones que ocurrieron en Menudo, digo, en Trópico. Pero nunca tuve problemas directamente con Tito. Pero fue en la casa de él, porque en la parte de abajo de la casa, como era una casa que se había construido en una zona más rural, cerca de la ciudad, pues había espacio debajo de las columnas. Se hizo un espacio para hacer como un estudio de baile. Y en ese estudio, pues nosotros practicábamos ahí, nosotros ensayábamos en, en nuestras coreografías. Cada vez que íbamos a tener una presentación o íbamos a viajar, pues para estar en condiciones, cantar y todo lo demás, estar listos para un mini concierto, que casi siempre nuestras canciones, nuestro repertorio no pasaba de 15 canciones. Eran lo que le llamaban mini conciertos. Nosotros ensayábamos en ese estudio. De hecho, Menudo llegó a ensayar en ese estudio de nosotros, porque ellos necesitaban privacidad para ensayar su disco Los Hijos del Rock. Un disco que se llamaba Los Hijos del Rock, de Menudo. Y ellos practicaron en nuestro estudio de baile. Porque necesitaban privacidad, practicaron ahí. Ahí estaba Ricky Martin, Raymond, Sergio, Rubén y Ralphie. Eran los integrantes de Menudo en ese momento. Y nuestro disco fue editado en estudios de grabación de Menudo. Menudo tenía un estudio de grabación en los estudios de Orlando, en una casa que tenía Edgardo Díaz aquí en Central Florida. Y parte de nuestras canciones fueron editadas aquí en este estudio que le pertenecía a Menudo. Así que nosotros intercambiamos. Pues quería mencionar eso. En ese ensayo que nosotros estábamos dando, Trópico, en la casa de Tito, pues en un momento dado estábamos descansando. Pues porque empezábamos a las 7 de la mañana y a veces daban las 10 de la noche y nosotros todavía estábamos ahí sudados porque teníamos una condición física excelente. Sí, había momentos de descanso para comer, ir al baño y todo, pero estábamos todo el día ahí por todo un fin de semana. En un momento dado en que yo estoy recostado, boca arriba, en el sofá de la sala de la casa de Tito allí, yo estoy semidormido, como que descansando una siesta para recuperar energía. Y de momento siento que una mano se posa ahí y hace así. O sea, como que me tocó y como que hace así. Hizo así como que Wow. mi reacción, yo estoy dormido boca arriba y mi reacción fue hacer. Y enseguida me le puse así al director y le dije que sea la última vez. Y se lo dije con este coraje. Y yo lo que tenía eran 16 años. Yo dije que sea la última vez que a ti se te ocurra ponerme una mano encima y tocarme de esa manera. Yo no te he dado confianza a ti para que me toques así. Si otros por ahí te la están dando, esos problemas de ellos, pero conmigo no. Te equivocaste conmigo. Y se lo dije con un coraje y le puse los puños así. Si a mí no me importa que tú seas más grande que yo, pero si me tengo que joder contigo, me jodo contigo. Y dije, que ni se te ocurra volver a intentarlo. Él abrió los ojos así como que se asustó porque vio el coraje que yo tuve en ese momento. Y obviamente es que yo fui criado de esa manera gracias a mi preciosa y hermosa madre.
que tiene un carácter endemoniado cuando se trata de alguien que toque a sus hijos. Y ella me transmitió ese coraje, esa personalidad en la crianza, como diciendo, usted no se deje tocar de nadie, ni engañar de nadie, y usted aprenda a hacer las cosas de la casa para que cuando usted se case, no se case por necesidad, sino porque se enamoró. Y así, usted estudia. Cuando yo estaba en la organización de los testigos de Jehová, me dijo, no dejes de estudiar porque los testigos de Jehová a ti no te van a mandar un cheque para pagar agua, luz, teléfono, renta, comida y tus cosas. Eso te lo vas a tener que buscar tú. Así que no dejes de estudiar. O sea, mi madre es madre cariñosa, pero también fue madre jodona. Y gracias a ella tuve ese carácter que me permitió defenderme en ese momento. Esa experiencia que cuentas ahorita, que pues es fuerte, Rafael, ¿lo platicaste con tu mami? Se lo llegué a mencionar, quizás no al momento, porque repito, como éramos adolescentes y para esa época de los 80 era tanto el tabú y la intimidación y el miedo y era algo pues yo no se lo llegué a decir a mi madre en el sentido, mira, papo me hizo esto y yo pues actué de esta manera. No, eh, yo no se lo dije al momento, se lo llegué a decir un tiempo después, desde yo salirme del grupo, pero no se lo dije al momento porque yo todavía tenía como ese miedo y yo sabía que si yo le decía algo a mi madre lo iba a matar o le iba a decir dos o tres bien fuertes, algo iba a pasar. Conociendo yo a mi madre, una vez que en Nueva York él me salió con unas cosas, recuerdo yo, creo que fue en diciembre, en octubre o en diciembre, él me salió con unas cosas allá en Nueva York y yo le salí de atrás para adelante, como que le contesté para atrás, no me dejes intimidar, y fue delante de unas fans, porque me regañó, me salió con unas cosas delante de la fan, y delante de la fan yo me quité la chaqueta y le hice frente, como que, ¿qué pasa? Tú sabes, como que dice, a mí tú no me intimidas, papá. Así le dije yo, como decimos en Puerto Rico, papá, a mí tú no me intimidas. Tú sabes, como que, y El como, mismo director, ese mismo sí, director. sí. Y Ay, como él se molestó porque yo le salí fuerte, estábamos comiendo en un restaurante, yo dije, ni a mi padre le permito yo que me ponga una mano encima y me salga con eso, menos se lo voy a permitir a un pendango de la calle. Ujú. El pendango, decía yo, el pendango este. Y como él me escuchó, él de momento se levantó y se fue. Dice él, porque él después habló con mi mamá diciendo que yo tenía problemas de disciplina. Y él dice que, mira, yo me levanté de allí por no darle un puño, le dijo él a mi madre. Ujú. ¿Para qué fue eso? Pues mi madre dijo, pues qué bueno. Y para ese entonces estaba después, mi mamá, después un tiempo después, cuando yo tenía como 15 años, conoció a este hombre con el cual estuvo junta por 24 años después. Y ese fue el que murió posteriormente, hace unos años. Pero él estaba ahí con ella y estaba el director y el codirector. Y cuando él le dijo eso a mi mamá, mira, yo me levanté por no darle un puño. Y mi madre le dijo, pues qué bueno que no se lo diste, porque tú tocas a mi hijo, yo te arranco los ojos, le dijo mi madre. Tú tocas al hijo mío y ella le puso la mano en la cara así, se la acercó así. Me dice, tú tocas al hijo mío, yo te arranco los ojos a ti. Y él se asustó y se quedó así, como que, wow, esta me salió fuerte. Y mi padrastro entonces en ese momento le dice, y quien se meta con ella se mete conmigo. Y mi padrastro era practicante del aikido, era un hombre fuerte, también bien trabajador, pero también era artista marcial. Mis primeros pasos en artes marciales fue el que me los enseñó a mí también. Así que tuve apoyo y él se tuvo que Oye, tranquilizar. oye, Rafa, una pregunta. ¿Consideras tú que detrás de estos grupos, o incluso los que dirigían estos grupos, y me voy a arriesgar a preguntarlo, ¿crees que se trataba de una red? No te puedo decir si sí o si no, pero porque algunos de ellos, de estos directores, productores, lo que querían era estar en el mundo del espectáculo, porque hay que reconocer, en el mundo de la farándula y el espectáculo hay gente genuina, hay gente auténtica que realmente ama el arte
y sí negocian el dinero, claro, esto cuesta tanto y pelean porque se les dé un pago justo y todo lo demás. Hay verdaderos artistas y productores auténticos. No te puedo decir que todos eran así, pero algunos sí tenían la tendencia, no necesariamente el asunto de una red, pero, pero algunos sí tenían la tendencia tenían esa inclinación de gustar de los muchachitos. Y te puedo decir que sí en el grupo Menudo y en el grupo Trópico ocurrió. No sé si en otros grupos, pero en ellos dos sí ocurrió. Ahora, la otra pregunta, ¿crees que tú conociste a Edwin Fonseca en esos momentos? ¿Él crees que antes de formar parte del equipo de trabajo de Edgardo Díaz, ya era testigo de Jehová? ¿O había sido Uno testigo de Jehová? sí había, no sé cuándo dejó de ser testigo de Jehová para el tiempo en que estaba trabajando o había conocido a Edgardo, pero yo no sabía tampoco que él tenía algo que ver con los testigos de Jehová. Pero por las informaciones que tengo fue un poco antes, Ok, no mucho tiempo antes, quizás un año, 2 años antes, porque él empezó ok. jovencito. Ujú. Ahora, cuando platicamos la vez pasada con Janet y con Ismael, es que tú posteriormente, ya cuando estudiaste la Biblia con los testigos de Jehová, llegaste a encontrar en Puerto Rico en una asamblea a Edwin Fonseca, pero que estaba en una calidad de expulsado. ¿Es así? Sí, mira, ahí, como ya yo he contado en otras ocasiones, mi familia de parte de padre ya Mm, tenía esa influencia y contacto con los testigos de Jehová, por lo tanto, aunque yo estaba en trópico, yo tenía creencias, cierta manera de ver las cosas como la veían los testigos de Jehová, porque desde pequeño yo vengo escuchando esas enseñanzas. Y en casa habían libros a veces y cosas que yo leía, pero como que no le hacíamos mucho caso, como algo que me dejó mi familia. Con el tiempo, entre esas desilusiones con la música, el grupo y todo lo demás, de hecho, para ese entonces me habían ofrecido estar en otra agrupación con la promesa de hacer 2 discos de larga duración, cosa que yo rechacé en esos momentos porque ya yo estaba inclinándome hacia estudiar en la universidad y hacia otras cosas. Ya había terminado la escuela superior, la secundaria, así que estaba a punto de entrar a la universidad. Así que yo estaba a punto o acabando de cumplir 18 años, ya había pasado un tiempo. Y en esa edad, para ese entonces, en el año 1989, fue cuando yo comienzo a tener más contacto con los testigos, leyendo su literatura, y a final de ese año comienzo a estudiar con los testigos. Un año después ya yo era publicador, ujú. no sé si ya estaba bautizado o no, pero ya como era publicador, pues yo estaba compartiendo tratados, revistas, y en una pues está el director del Grupo Trópico, que ya no lo era, pero seguía trabajando con Menudo como quiera, y Edwin Fonseca también. Y ellos como quiera iban a mi casa porque nos conocían a nosotros. Y Osvaldo, el director de Trópico, estaba pendiente a mi hermano, el que va después de mí, con la promesa de que iba a entrar a Menudo. El mismo cuento, el mismo cuento. Y mi hermano fue víctima también de un avance de parte de él. O sea que, y de Wow. Edgardo. Y Edgardo también se prospasó con mi hermano. En una que están jugando como de mano, como peleando. Y en una viene Edgardo, hace así. Le pegó en Y el le haga, paquete. así como que, ¡pum! La reacción de mi hermano fue hacer en la cara de Edgardo Díaz. Ah, Y eso es algo que nunca nadie ha contado. Eso es algo sí. que nadie nunca ha contado y lo estoy diciendo yo aquí. Cuando él de momento hace así que toca a mi hermano, la reacción de mi hermano fue hacer en la misma cara de Edgardo Díaz. Oh, su madre. Y Edgardo se quedó así. Y ahí Osvaldo, el director de Trópico, le dice, tú eres loco, ¿cómo tú te vas a meter con este muchachito? Si el papá, es quien me crió a mí, de este muchacho se llega a enterar de esto, eres hombre muerto. Ujú. Así, ¿ok? Pero le Ah, hicieron, su pero madre. sí, tanto él como el otro le hicieron avances a mi hermano y él le llegó a ofrecer también a mi hermano, cosas que yo me enteré después. Así que Eran unos corruptores, sí, ellos iban tanteando a los muchachos, ellos eran eran corruptores de menores. sí, básicamente en eso lo resume todo. Gardo Díaz, Osvaldo, Edwin y otros eran corruptores de menores. No, y a mí lo que me hace pensar es que hubo niños que cayeron, ¿eh? Porque a esa edad
Ujú. Pues hay muchos que son tímidos, son vulnerables, no dicen nada, que no tienen el Ujú. apoyo que tú tuviste, Rafa, y la reacción que tú Claro, tuviste. claro. Así como Claro. el chamo Gabriel, que también le hicieron los avances, todo, y él se quedó mudo, petrificado, asustado, y se asustó Sí, nomás. Como no se dejó, pero de todas maneras se asustó y nunca más lo contó hasta que salió el tema de esa, Menudo, ¿no? exacto. El asunto es que los que llegaron a ser artistas no son los únicos que tienen el testimonio. Hubo muchos muchachitos que aspiraron En y los castings. nunca llegaron a darse a conocer, pero son muchos los testigos, así como entre los testigos de Jehová, que son muchos los testimonios que no se han dado a conocer, Ujú. Así, entre los que aspiraron a ser menudo, son muchos los testimonios que no se han dado a conocer todavía. ¿Ok? Pero Claro, por con la ejemplo, promesa de que iban a ser famosos. ajá, Promesa de que iban a ser famosos Agustín, y ujú, estuvieron. Y a mí me contó un ex integrante de Menudo que yo fui a drogas. visitar a su casa años después, cuando yo salgo de la organización. Mira qué cosa. Cuando yo salgo de la organización de los Testigos de Jehová, que me mudo a Pensilvania, aceptando por primera vez en mi vida una gran oferta de trabajo gracias al apoyo de mi madre, por lo que yo estudié, porque ella siempre me decía estudia, estudia, pero ella fue también la que me dijo, mira, están buscando técnicos dentales en Estados Unidos, en esta zona, llámalos, 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 tú sabes inglés, llámalos. Yo estaba apenas teniendo ya los problemas entre los testigos y ya estaba en esa de dejarlos. Y mi mamá me dijo, como tú estás en este momento, este es el momento para ti. Así que llámalos. Cuando me mudo a Pensilvania, pues en el internet comienzo a hacer contacto con amistades que yo tenía con Trópico, en la escuela y otras cosas más. Y mediante ellos encontré que ellos tenían de amigos en común a fans del grupo Trópico y Menudo. Y ujú. yo hago contacto con esas fans. Ellas se alegraron de verme después de más de 2 décadas y se encontraron conmigo en Nueva Jersey, porque ya yo había comprado un automóvil, un cochecito y todo, y me voy hasta Nueva Jersey desde Pensilvania, porque hay un par de horas, y me encuentro con un grupo de jóvenes, digo, mujeres, porque ya estaban adultas, que eran fans de Menudo y Trópico. Se alegraron de verme. De ahí fuimos en tren hasta Nueva York, en Manhattan, y ahí había otro grupo de mujeres que eran fans de Menudo y Trópico. Y cuando me vieron, se me tiraron encima a abrazarme tanto tiempo y todo lo demás. Y caminamos por todo Manhattan, recordando viejos tiempos de cuando yo caminaba por Manhattan y las chicas detrás de mí gritando y pidiéndome autógrafos y fotos. Recordé viejos tiempos. Y de ahí fuimos a comernos algo y después caminamos hasta la casa de uno de los integrantes de Menudo, ex integrantes. Y aparece otro ex integrante, que es Angelo, de que estábamos en la casa de Rubén y Angelo. Digo, de Rubén, pero Ángelo apareció. Y estábamos hablando todo y compartiendo. Y en una que yo estoy hablando así, y yo digo, en referencia a Osvaldo, yo digo, la verdad es que nosotros le decíamos papo. Y yo decía, ese papo lo que es un cabro grande, cabro grande. Y él terminó la frase por mí, ese tipo lo que es y él dijo la palabra. Y él me dice, yo te voy a contar algo de él. Me dice, ya, tú sabes algo de mi propio director que yo no sé. Y dice, quien no lo conoce, me decía él, me dice, el trabajo de él, su función en realidad era ir a la calle a buscar muchachitos que tuvieran esa edad más o menos, que fueran bonitillos, y él se los llevaba a Edgardo con la promesa de audicionarlos para Menudo. Pero Edgardo lo que hacía era que dentro de la promesa y el embaucamiento, los tenía. Y después de un tiempo le decía, no, pues yo te llamo, que si sí o si no, pero en realidad el, el trabajo de Osvaldo era un trabajo similar al de la película Sonido de Libertad, que Ujú, no tiene que ver con esto, pero se las recomiendo, porque ya ujú, la vi aquí, Sonido de Libertad. Hay una persona que es una cazatalentos que recluta niños de más o menos esas edades pequeñitos para ujú. el tráfico de menores. Y la función de Osvaldo era precisamente conocer muchachitos para presentárselos al Gardo con el fin de que fueran menudos. Pero esa era
lo que ocurría. Y eso me lo dijo un ex integrante de Menudo, en su propia casa, yo sentado con él hablando. Ahora, Rafa, una pregunta, adelante. discúlpame, Jimmy. No, adelante. Em, Ante toda esta información que tú estás compartiendo con nosotros y que detalles que de verdad que a mí ya se me paran los pelos, la impunidad de la cual disfruta hasta el día de hoy Edgardo Díaz y mucho de la gente que ha estado en su entorno, se la debe a que también hay políticos en Puerto Rico que de repente estén involucrados, En que él ese entonces tenga nexos con políticos en Puerto Rico. hay varias cosas. Menudo, como fue un grupo muy influyente en Puerto Rico y en el mundo, pues ya habían ciertas influencias de dinero, prestigio, que ellos no querían sacrificar en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo y el mundo de las comunicaciones, las emisoras, noticiarios, le fallaron al pueblo, le fallaron a estos muchachos también, porque Edgardo era muy influyente, lo tenían como casi un dios, y se mencionó por uno de los integrantes que Edgardo era muy, muy, muy amigo de quien fuera en ese momento el gobernador de Puerto Rico. O sea que ya había mucha influencia, mucha protección. Así que se le hizo muy, muy difícil a los muchachos y a mismo Bolívar que se hiciera justicia. Y por eso pasaron todos estos años. Muchos muchachos se desilusionaron, pensaron y dijeron, aquí no hay nada que hacer. Alguien se tuvo que atrever a hablar para aclarar cosas en esas producciones, en esa serie que no eran enteramente ciertas. Y uno de los primeros y el más fuerte fue Roy Rosselló, precisamente. Rafa, Roy Rosselló está denunciando a Edgardo Díaz en Puerto Rico por por todos los abusos que ha cometido contra él, Ujú. básicamente contra él. Y claro, le solicito a sus compañeros que también hablen, ¿no? Con relación a las leyes en Puerto Rico, en tu país, ¿prescriben los abusos o no prescriben? Pues de veras, tengo que entrar en más detalles, tengo que buscar más detalles al respecto, pero sí les puedo decir que si se trata de las leyes de abuso sexual, hay una unidad que le llaman unidad de delitos, que eso se supone que esté en vigor. No sé cuánto tiempo tiene una persona para denunciar y que se haga justicia, eso es lo que tendría que averiguar. Pero sí lo que te puedo decir es que en Puerto Rico hay muchísimos casos, dentro y fuera de la Organización de los Testigos de Jehová, dentro y Ujú. fuera de los casos de Menudo, que todavía están en una lista de espera por décadas. Lamentablemente, Puerto Rico ahí ha fallado, el sistema judicial de Puerto Rico, la Fiscalía en Puerto Rico ha fallado, y una de las principales razones la dio precisamente, guste o no, es muy similar a algunas zonas en Estados Unidos, lo que mencionó precisamente Eduardo Verástegui, ese tema de los abusos de tráfico y corrupción de menores, todavía no es prioridad en la política de los Estados Unidos y por ende Puerto Rico, por estar dentro del territorio federal. Ahora, Rafa, una pregunta, volviendo al tema de Edwin Fonseca, después de haberlo visto en una asamblea que estaba en calidad de expulsado, tú lo vuelves a reencontrar de nuevo. No sé si eso fue en Puerto Rico o en Miami, en donde lo Puerto encontraste en Rico, una escuela, en un programa de la escuela para ancianos. sí. Quería decirte que después que yo vi a Edwin, que le entregué esos tratados y esas cosas, él me defendió porque Osvaldo criticó el asunto de la religión y la creencia, pero Edwin de momento me defendió. No, 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 él tiene derecho, que si sigue, si no, pero en ese tiempo, como el escándalo Menudo estaba en todo su apogeo, Ujú, Edwin huyéndole a eso y sabiendo las represalias que eso iba a traer, ujú. porque ya Osvaldo cayó y todo lo demás, y su nombre salió en las noticias, de que la prensa quiso ir a donde era a preguntarle cosas, pero él rehusó hablar. Pues en ese vaivén, él quiere regresar a los testigos de Jehová, y recuerdo en conversaciones que tuve con su mamá, que me llamaba, pues me decía que la prensa a veces lo acosaba, que Ujú, quería sacar información y él no quería hablar, que él quería transmitirse, él tenía problemas por lo tanto él tuvo que romper en frío, lo que significa romper en frío es que ujú. eh, te encierran en un lugar
Sí. y a veces tú te vomitas y todo porque estás limpiando tu cuerpo. Bueno, una cosa, me dice que la mamá que le daba, que ella le preparaba unos tesis especiales a él para que él se limpiara el sistema y todo, porque él estaba rompiendo. Él quiere limpiarse para que cuando fuera readmitido a la congregación, él comenzara una vida nueva. O sea que ya le estaba intentando readmitirse. Y en esas, entonces, es que ella me estaba contando todo eso, pero después de yo haberme encontrado con él en una asamblea de distrito, que lo veo en el segundo piso, bien arregladito y todo, como todo un testigo de Jehová, y yo voy para donde él, obviamente, porque desconozco todos estos detalles, y voy para donde él para querer saludarlo y abrazarlo, y qué bueno que estás aquí, pero entonces él me hace así, y me señaló a su mamá, Ujú. y yo digo, hermana, yo todavía no sabía que ella era la mamá de él, no la conocía, y yo digo, hermana, que lo está llamando, y me dice, ah, ese es mi hijo, Edwin, tú eres Rafi, y yo digo, sí, y ella me abraza y me besa, me dice, ay, Edwin me ha hablado tanto de ti, tú lo has animado mucho, él es expulsado. O sea, lo que pasa es que no te puede hablar porque él es expulsado. Y ahí yo me quedé como que, ah, él era expulsado. Dice, sí, sí, por tantos años, no sé si me había dicho 7 años, pero que ya él quiere regresar. No sé si fue esa cantidad, pero fue una cantidad aproximada. Ujú. Y me dijo, él está haciendo todo lo posible por ser readmitido. Y por eso ella me hablaba y me hablaba del progreso que él estaba dando. Ujú. Cuando a él lo readmitieron, que dieron el anuncio, ella me llamó primero para decirme, mira, en cualquier momento Edwin te va a llamar porque ya lo readmitieron. Y posterior a eso, pues Edwin me llamó. Y ahí pues yo pues me alegro por ti, qué bueno, todo lo demás, sigue hacia adelante, qué bueno. Pasó el tiempo, pues se hizo precursor regular, me lo dijo Ujú. la mamá, que ya le estaba haciendo como precursor regular. Pasó el tiempo, llegó a ser siervo ministerial y en esas, no sé si ya él era anciano, pero estaba en esas, ¿no? Y ahí fue cuando una testigo de Jehová Ujú. se me acerca porque estábamos estudiando precisamente para esa época, no sé, para finales de los años 90, estábamos estudiando un artículo de la Atalaya que se Ujú. titulaba Aborrezca lo que es inicuo o Aborrece usted lo que es inicuo, y hablaba sobre el asunto de los delitos contra menores, corrupción de menores y se mencionaba que una persona que estuviera así, aunque se le perdonara y todo, pero tendría que pasar bastante tiempo antes de que tuviera privilegios en la congregación o que no podía ser anciano por mucho tiempo, si era que otros conocían del asunto. Y esa testigo se me acerca y me dice, ay, Rafi, yo estoy tan preocupada. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, porque según este artículo, Edwin no puede ser anciano, Edwin no puede tener privilegios. Y él está teniendo privilegios, pero él es culpable de estas cosas. Y ahí yo me quedé como que, pues alguna razón tendrán los ancianos para permitir que él todavía tenga los privilegios. Incluso me lo llegué a encontrar en una escuela del Ministerio del Reino, que cada cierto tiempo se reúnen los ancianos del circuito y nos reunimos en el salón de asamblea del circuito, pues para dar ciertos discursos relacionados a, pues, a las cosas que tienen que ver con ancianos. Y yo Ajá. me lo llegué a encontrar ahí. Así que en qué reputación o qué pasó en la congregación que le permitieron seguir siendo anciano. Y yo como estaba en la organización, obviamente adoctrinado, pues yo lo tomo como que pues Ujú. una razón habrá para que él siga siendo anciano. Hay Jehová sabrá, una, decía yo. exacto. Hay una atalaya, la atalaya de mayo de 2019, que indica que ninguna persona que ha tenido un problema con la con esta naturaleza, con este problema específico, puede cubrir los requisitos para ser anciano de congregación. Aquí la pregunta es, ¿cuál pudiera haber sido el motivo por el cual él, válgase la expresión, escaló, se ganó el privilegio, lo vieron con buenos ojos y se ganó el puesto? Porque hablando de un corporativo que es como una empresa, se ganó el puesto de ser anciano hoy actualmente. ¿Cuál Te crees explico. tú? Adelante. Eh, para el primer artículo que fue a finales de los 90, Ujú. todavía ese tema era tabú. Todavía no, o estaba empezando a haber problemas en la organización más grandes, pero todavía no se había hecho público porque Bárbara Anderson Ujú. todavía no había dado a conocer del todo lo que había pasado. Así que Claro, Bárbara y Anderson eso. todavía no había sido expulsada de la organización por dar a conocer los Ujú. 23.720 casos
de abuso sexual. Así Buen que punto. todo concuerda para esa época. O estaba comenzando el escándalo o estaba en esos problemas y de momento surge el artículo de los finales de los 90. Noten, pasan ya 20 años o más, pero ¿por qué en el 2019? Porque ya para esa época se conoció lo que pasó en Australia, ya se conoció el caso de Candace Conti, se conoció el caso de Montana, de Canadá, Inglaterra, o sea, y ya estaba comenzando el auge del activismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, Australia, y estaba empezando a estar en gran auge el activismo hispanoamericano, de los cuales ustedes y yo formamos parte. Así que se tuvo que tirar ese artículo en el 2019 Ujú. porque ya eran muchas las demandas, ya eran muchas las denuncias, y ahí ellos tuvieron que decir, no, el que haya pasado por eso no puede tener privilegio. ¿Por qué Edwin llegó a eso? Ya habían pasado más de 2 décadas. Ya supuestamente la reputación de Edwin estaba limpia porque muchos dejaron eso atrás. Ujú. Y al él mudarse de Puerto Rico a la Florida, porque él vivía aquí, si no vive todavía, a menos que se haya mudado a través del escándalo que ocurrió recientemente, él vivía en Pembroke. Primero estaba en Fort Myers y después ahora estaba en Pembroke, Florida, Ujú. de lo cual yo desconocía hasta que el programa de Chisme No Like pues lo Ujú. mencionó, y ahí yo me puse a buscar en Facebook y descubrí y le tomé fotocapturas a todas esas fotos porque Ujú. posteriormente a raíz del escándalo él borró todas esas fotos y cambió el perfil diciendo que él vive en San Juan, Puerto Rico, Ujú. cuando la realidad es que él vivía en Pembroke hasta los otros días. O Ujú. sea, o si todavía vive ahí, él cambió el perfil para que no lo descubran. O sea, ¿cuál es la verdad en cuanto a ese punto? No Exacto. sé. Pero esos cambios es para protegerlo a él de una posible un daño a su reputación. Pero como quiera ya está afectado, Claro. porque ya un escándalo internacional, por lo menos en el mundo de habla hispana. Él entonces actualmente sigue viviendo en Florida, claro, porque esto ha sido reciente, ¿no? Más que nada. Y, Posiblemente sigue viviendo en Florida. Si decidió de momento mudarse, fue a raíz del escándalo, pero eso fue apenas hace 2 semanas atrás que se dio a conocer todo esto. Así que no creo que en 2 semanas ese hombre ya haya conseguido un lugar donde mudarse, correr aquí y allá, que la prensa no lo acose y que no vengan las autoridades, porque aquí quien tiene que hablar es Ricky. Porque si la víctima fue Ricky, quien tiene que hablar es Ricky. ¿consideras que, por ejemplo, el testimonio de Ricky Martin sea clave para poder, pues, desempañar muchos de los casos que se dieron al interior del grupo Sí, Menudo? Ujú. yo considero que sí, así que como así, al igual que el testimonio de otros ex integrantes de Menudo, yo conozco al hermano de un ex integrante de Menudo que falleció, Rey Reyes. Rey Ujú. Reyes murió de un No, infarto a y mí me Rey Reyes dolió era ver. prácticamente, Rey Reyes era uno de los que tenía a cargo todas esas presentaciones del el reencuentro de los Ujú. ex Menudos. De hecho, el primer gran concierto del reencuentro de Menudo fue en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico, que fue precisamente el mismo coliseo en el cual yo me encontré a Edwin Fonseca en una asamblea. En los créditos, cuando se acaba el concierto, que aparecen los créditos, los nombres, Ujú. se menciona que el coordinador del evento, el que coordinó el concierto y todo lo demás, como lo conocieron, fue precisamente Rey Reyes. O sea que la idea de ponerse a conectarse con esos integrantes y formar lo que fue el reencuentro exitoso fue Rey Reyes, y ese fue el que murió de un infarto. Ujú. Sí, en el Eh, 2021 falleció. Me dio una pena inmensa saber eso. sí, pues el hermano de él, Raúl, que salió en el programa Chisme No Like y otros programas más hablando de ese testimonio y hablando con Roy cuando le está mostrando las cenizas de Rey. Pues entonces, pues cuando vi esa situación, cuando vi todo eso, casualmente, después de ese testimonio de Roy, sale hablando en las redes Bolívar Arellano y dijo, hoy en tal programa, a tal hora, en Telemundo de Puerto Rico, va a salir esta información en el cual yo quedo consagrado. Yo fui ridiculizado, a mí me arrestaron, pero ahora lo que está saliendo a la luz
me está dando toda la razón después de casi 30 años, dice Bolívar Arellano. Cuando yo vi eso, yo escribí en esa publicación de Bolívar y le dije, hola Bolívar, me alegra muchísimo que se esté haciendo justicia. Todavía me acuerdo que fue usted quien me ayudó cuando visité Nueva York por primera vez. Fue Bolívar Arellano quien nos llevó al grupo Trópico a Nueva York. El que Trópico se diera a conocer a Nueva York fue gracias a Bolívar Arellano, en esa presentación junto a Robbie. Y él obviamente se acuerda de mí, dice gracias Rafael, qué bueno, gracias por el apoyo. Pero como yo di a conocer a eso, empezaron a escribirme a mí varias personas que conocían a estos integrantes de Menudo y a Bolívar, y me escribe también el hermano de Rey Reyes, Raúl, y me dice, Rafa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cualquier cosita, estamos a la orden. Cualquier cosa que te podamos ayudar o cualquier cosa que también nos puedas decir de otros detalles, estamos a la orden, porque ellos están recopilando una gran información con diferentes testimonios porque se acerca algo fuerte. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.